Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy lunes, en esta semana tan extraña en medio de este feriado que va a ocurrir mañana. Pero bueno, arrancamos La Máquina de Pensar con esta edición especial de esto que vamos a oír ahora. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos de un cirillo le sopla el viento. Johanna Hall, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte acá en la capital. Acá en la Vine capital, exclusivamente para el avión extendido. ¿El avión de papel se extendió? ¿Cómo andás? Bien, por suerte, se contenta. extendió y vino acá. Y vine hasta acá, vine con el viento de invierno. Y vine con las vacaciones de julio, vamos a decir la verdad. Sí, con las vacaciones, sí, con reminiscencias de estar en Montevideo, que hay un montón de cosas, así que bueno. Y Johanna Hall es docente, siempre tengo que recordarlo, y entonces es lo que pasa con los docentes en esta época del año. ¿A quién trajo para esta edición especial? Traemos a Juan Azuaga, que está presente acá en el estudio, que bueno, no sé si lo vamos a conocer todos nosotros también. Yo lo conozco a través de su hermana, pero tiene ya un currículum así que me mandó y unas líneas para hablar que son muy interesantes y van al mundo de lo que es el cancionero, la música infantil, que está muy de la mano, obviamente, con la literatura, me imagino, ¿no? Que es lo que nos compete acá. Juan, acá dice que sos director coral, docente y compositor en tu actividad profesional, y bueno, que tenés magíster en educación artística por la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, profesor de educación musical en el IPA y otros galones. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si aplica lo de... Acércate un poquito más a la... Pero sí, ando muy bien. Gracias por la invitación y estoy contento acá de compartir con ustedes este universo ahí donde se junta la literatura y lo musical, digamos. Porque el hombre es músico. Claro, es músico, docente y está estudiando a su vez, ¿no? Porque esta maestría que tiene educación artística, la está siguiendo una tesis de doctorado, o sea, no ha terminado de hacer una cosa que está ahondando en lo que es el análisis, la producción, y eso me interesó muchísimo cuando conocí no sé, tu trabajo más que nada académico, porque la parte también de docencia ¿Pero y qué de coro, ¿de qué estamos hablando? ¿De trabajo académico? De la tesis de doctorado que está haciendo sobre la música infantil uruguaya. Okay, nada más y nada menos que si de literatura infantil uruguaya hay poquito, de lo que se dedica Juan, yo creo que debe ser el único. Entonces, ¿qué sería música, infantil uruguaya? Bueno, a ver, mi tema, el tema englobante, el que a mí me interesa es la producción de canciones infantiles en el Uruguay, ¿no? En realidad, entiendo que la cuestión de la música infantil es un universo un poco más grande que lo que yo estoy estudiando. Yo me dedico, digamos, o he puesto el foco en la producción de canciones, estrictamente. No porque el resto no me interese, sino que uno tiene una vida muy limitada. Sí, no, claro. Tienes que acotar el corpus. Hay que delimitar y bueno, poner algo, el foco en algo que uno piense que medianamente lo puede abarcar, ¿no? Igual es un asunto bastante grande. Canciones, música infantil en Uruguay desde la creación de Uruguay. ¿Época? Es un universo también muy grande, digamos, y al mismo tiempo es una producción que dentro el devenir histórico, digamos, de la música popular en Uruguay es bastante temprano, ¿no? Sobre todo si uno se pone a pensar, digamos, qué es lo que tiene disponible a partir de la disponibilidad del fonograma, claro, del disco, ¿no? Que o sea, de la documentación, decís vos. Claro, eso que hace que tengamos como el material significante disponible para estudiar, ¿no? No quiere decir que antes del disco, del fonograma, no existiese, obviamente, eso sería una... Y perdón, y a través y que no sea a través del disco, o sea, a través de tradición. Ahí está, hay una forma de pensar, digamos, que yo he adoptado, que digamos, no es nada novedosa, pero es una propuesta de un estudioso, digamos, un investigador mexicano, se llama Julio Gulco, que él habla de la lírica infantil, ¿no? Pone en ese rótulo esas canciones tradicionales, ¿no?
que uno no sabe de dónde salió. Esa que se transmite de abuelos a nietos. Y muchas veces de países en países, o de continente en continente, que está después metamorfoseada, se cambia la letra, pero es la misma música. Sí, como la rueda que vos vas a ver la versión de uruguaya distinta a la que fue viniendo. Claro. De ese acervo en particular yo no me ocupo. Los puentes de Aviñón. Exacto, hay unos estudios de Ayestarán, del musicólogo, que han recopilado y se ha puesto a estudiar un poco de dónde podrían provenir esas músicas. Y yo me ocupo de lo que Julio Gulco denomina la canción de autor, ¿no? Que es la canción creada por un adulto para un niño, ¿no? Con nombre y apellido, ¿sabes quién es? Sí, no solo eso, sino que también, en esta producción no está involucrado el niño o la niña, digamos, como creador, ¿no? Espontáneo, no de una música, sino es el adulto creando para los niños. Ahí, en ese universo, estoy yo. El adulto creando para los niños, pero también el adulto ya con la firma, o sea, al sacarlo anónimo, está sacando toda la parte de tradición, esto que estamos hablando. Sí, estamos sacando eso y estamos, a ver, no es que lo esté sacando, yo no estoy estudiando. Sí, lo estás como si vos delimitando. También todas esas músicas, ¿no? En el mismo sentido que plantean aún en esta cuestión de este universo que yo desconozco, pero de la teoría literaria, esa cuestión de los, en este caso de las músicas que se apropian los niños, aunque no han sido músicas creadas para ellos, digamos, ¿no? Así que en resumen, yo me ocupo o me intereso por aquellas canciones que han sido creadas para los niños en el ámbito local. Eso sería. En el ámbito de Uruguay. ¿Y cuál sería, digamos, la fecha límite? O sea, ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo está el primer disco que tenés vos para analizar? Claro, bueno, acá, o sea, es una merecida referencia, ¿no? Víctor Lima, bueno, y ¿Pero qué año, por ejemplo, para hacer una idea? Bueno, los primeros fonogramas que yo he rastreado son de la década del 60, digamos. Sin embargo, parecería que hay como una producción que se consolida a partir de la aparición de la posibilidad del fonograma específicamente para este universo en la década del 70, y que en realidad aparece un poquito antes de los discos de canciones para no dormir la siesta, digamos que recién se concreta en el año 79, a pesar de que el proyecto se estrena en el año 75, pero hay otros fonogramas ahí dando vueltas, algunos de ellos que se interesaron por el acervo de la música tradicional, digamos, y después hay otros autoras que pudieron grabar de forma temprana, de forma pionera, en esa década, ¿no? Dentro de lo que yo estoy estudiando, porque también está todo aquello que pertenece a la industria cultural, digamos, llamémosle de ese modo, que es otro universo. Por ejemplo, los discos de Cacho Bochinche, los discos que provienen o que están más adheridos, digamos, a una producción que es de otras características, porque está vinculado a los medios de comunicación masivos, ¿no? O como son como un material suplementario, digamos. Como digamos que sean operaciones más comerciales también puede ser. Bueno, ¿no? podríamos llamarlo, sí. Asociadas a algo no exclusivas. Y también puede ocurrir, te pregunto, digamos, en eso, digamos que haya un disco para adultos, te pregunto porque es una posibilidad, ¿no? Claro. Y que haya una canción dentro de ese disco que uno pueda decir, bueno, esta canción es adoptada por los niños. Puede ser para niños. Hay varias cuestiones ahí interesantes, ¿no? Bueno, recupero esto que estábamos conversando hoy, de aquellas obras, digamos, que los niños y niñas se apropien, aun cuando eso no fue pensado para ellos. Por ejemplo. Bueno, voy a poner un ejemplo de los miles, ¿no? Sí. Y voy a traer la experiencia en un IFD que yo trabajé durante 10 años en Canelones como profesor de música, digamos, de la carrera de magisterio. Bien, eso te lo voy a preguntar después algo, porque yo también estoy... No, porque de ahí aparecen cosas bien interesantes, particularmente en este caso, me imagino que te va a pasar un poco lo mismo, Johanna, es bueno, que en el ámbito magisterial, ¿no? Ocurren muchas cosas que nos vinculan, ¿no? Bueno, en ese contexto, ahora no recuerdo en qué año, trabajamos con los estudiantes unos proyectos, digamos, de corte investigativo, ¿no? En los contextos en donde cada una de ellas vivía, haciendo una especie como bueno, averiguando qué recordaban haber escuchado en la niñez sus padres, sus abuelos, etcétera, ¿no?
Y en realidad, en el contexto que yo estudié, que es ahí en Canelones, digamos, no fue común que apareciera el consumo de la música propiamente infantil. Claro. Aparecían las canciones patrióticas que se escuchaban en las escuelas, ¿no? Las canciones que en determinado momento circulaban por la radio, fundamentalmente de autores y autoras argentinos. Y hay canciones uruguayas que son emblemáticas, que evidentemente fueron apropiadas, por ejemplo, Chiquillada, ¿no? Que Claro, ¿no? claro. Uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, yo no lo sé muy bien por qué, o puedo tener mis conjeturas, pero ese tipo de textos, ¿no? Que parecería que son como... Y por la letra quizás a Claro. dónde van, porque yo también me acuerdo de chicos que estaba mucho folclore y adoptábamos canciones de Azucará, pero de las más simples. Por poner un ejemplo, pero ahora me transportaste a esa parte de la niñez que las cantábamos porque estaban en la casa y quizás porque nos sonaban más lindas o más simples, no sé, o la letra, Sí, digo, porque, ¿no? porque además, evidentemente, en este terreno compartido con la literatura, ¿no? La música infantil está mediada por el adulto, ¿no? Exacto. Claro. Entonces ahí empiezan a jugar otras Claro. Claro, y cosas. más en la música, ¿no? También, claro. porque yo que, bueno, estuve en el aula más de 20 años con la inicial, a veces yo les preguntaba a los niños de 3, 4 y 5, ¿qué escuchan? ¿Qué les gusta? Porque yo tenía, bueno, no, llevo los discos, yo no negociaba con otro tipo de música, ¿no? Solo destinada a los niños. Y ellos traían otro bagaje, que quizás en el aula, o sea, el aula era un espacio totalmente distinto a la casa. Venían cada uno, o cumbia, o reggaetón, Claro. o llamale, porque todo el día los padres. El caso de escuchan eso. Chiquillada sería también un caso de una canción entre un disco para adultos que es tomada, o que creo que también puede para ese público, ¿no? O sea, creo que Sabalero también estaba Capaz que pensando en sí. ese público. Sí, tal cual, o bueno, sí. o de los primeros discos de canciones, incluso Príncipe Sí. Azul, digamos, ¿no? Que en realidad esa canción no tiene particularmente en sus orígenes un rótulo que Claro. sea una canción escrita para Claro. niños Pero y después niñas, vos pero pones sí. a verte y tiene tantas referencias a los personajes y a todo lo que sucede en el mundo infantil que... Sí, tal cual, y no solo eso, sino por los ámbitos en que ha circulado. Eso también ha Claro. ayudado a que se hayan apropiado, ¿no? O que la canción haya merecido ese rótulo, digamos, ¿no? Claro. Claro. Por ejemplo, una canción que no circuló, pero te voy a preguntar, es Daniel Biglietti, tiene Martina, que parece una nana, que bueno, es de él, ¿no? Pero y parece que fuera tradicional, en fin, y Sí, pero no circuló. Te pregunto, circuló para niños, no circuló. y a mí no me consta, No, a mí no me consta, pero no. han aparecido... Pero viste que parece que podría, ¿no? Claro, porque justo es una nana y también... Es medio tradicional Sí, y va el- contando. sí, pero no tuvo tanto auge. me Bueno, parece. ahí en el año 79 hay un disco que ahora no recuerdo el nombre, digamos, pero que es un disco que reúne una serie de canciones Ujú. que no fueron quedadas para niños, Ajá. pero que la Bien. propuesta del disco es que, bueno, que merecen una lectura Claro. del público infantil, ¿no? También Ah. Numa tiene después en la década del 80 edita otro disco que es parecido, ¿no? Un disco que se llama Los niños son los que saben, Ujú. y es un disco de un fonograma de canciones que tienen como estas características, ¿no? Ah, interesante. Mm. Claro, y tampoco había tantas opciones, ¿no? Para escuchar y... No, es lo que... No, claramente, Tanto para mí acceder, lo que había, ¿no? digamos, es María Elena Walsh, que debe ser cosas Claro. de Argentina. Claro. Sí, bueno, la historia de nuestra música popular más contemporánea también viene como no sé si decirlo como a subsanar, ¿no? Pero a ocuparse, digamos, ¿no? Esa creación de un acervo autóctono, ¿no? Claro. Que también desplace un poquito el repertorio extranjero, ¿no? Que viene de Argentina, Nada, sí, como una reacción, sí, digamos, sí, una sí, reacción sí. que puede ser, digamos, más que contrapuesta, como complementaria, ¿no? Exactamente. ¿No? Tratando de complementar y generar algo aquí, Claro, en porque el caso- venía todo Sí. empapado de música. Sí. ¿Y hasta qué año te propusiste estudiar, no? Porque ahora hay mucho más, ¿o no? Bueno, en realidad mis trabajos académicos son muy delimitados, digamos, en algunos casos de estudio, porque bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Hay que, digamos, el objeto de estudio tiene que ser claramente estudiable y anclado, digamos, a un material empírico que también se permite estudiar. Y perdón, y aparte de que es mejor enfocarse mucho y después que se te desborde y no al revés, ¿no? Humberto Eco dice en cómo se hace una tesis, dice, es mejor partir de la lista del almacén de Beethoven Claro. que no de toda la obra de Beethoven. Claro, sí, tal Está muy cual. bueno eso. Sí, tal cual. Sí. En ambos casos yo me he interesado por el caso de Canciones para no dormir la siesta, pero digamos no por su biografía en particular, o sí, digamos,
Pero en el primer caso a mí lo que me interesaba es hacer una comparación, digamos, si se puede decir de ese modo, con algunos aspectos presentes en los currículums escolares contemporáneos a su producción, en esta idea de establecer como un margen de ligazón entre la producción artística en sí misma y aquello que orienta la experiencia del dispositivo escolar, ¿no? En esta idea que plantea Rancière de que el arte determinadas formas del arte relatan una configuración de la sociedad que aún no ha acontecido, ¿no? Entonces en mi tesis de maestría trabajé sobre eso, en el repertorio de canciones y el currículum escolar contemporáneo, digamos. ¿Pero de qué era? Porque los programas han ido cambiando. ¿A cuál te y ver qué pasaba con esas ideas en los currículums posteriores, ¿no? Un poco. Perdón, pero cuando decís de algo que todavía no ha acontecido, a nivel, digamos, que aparece a nivel artístico, algo que todavía no ha acontecido, ¿qué significa eso? A mí me sedujo, digamos, esa idea que plantea Rancière de que determinadas formas del arte, ¿no? Determinadas expresiones del arte relatan, digamos, ¿no? O son una manifestación de una configuración social que aún no ha acontecido. En esta cuestión que yo les estaba contando, que yo estudié en mi tesis de maestría, de alguna manera pongo en juego esa cuestión, viendo qué pasa con aquellas ideas que están presentes en los currículos escolares, que estaban promulgados en el momento de canciones, y ver qué pasa en los currículos escolares que se promulgan después, ¿no? A ver cómo es esta relación en aquellas ideas que están presentes en las canciones de Canciones para no dormir, así está, y aquellas que orientan la experiencia del dispositivo escolar. En la cuestión de mi tesis de doctorado voy por otro lado. Me intereso más por estudiar de nuevo el caso de canciones, pero para poder obtener algunas ideas que permitan ver cuál es la singularidad del campo de la música infantil, ¿no? Esa cuestión hay que plantear también aún en el... O sea, caracterizarla. Esto es, se puede definir música infantil con esto y esto, ¿no? Sí. En ese sentido es súper difícil, ¿no? Debe ser un desafío. Es un desafío. porque no debe haber mucha cosa hecha sobre tampoco. todo eso, porque no debe haber en Uruguay hecho muy poco sobre eso. Hay muy poco estudiado en el ámbito decir, académico. Laura ya estará. Todo el mundo dice siempre Laura ya estará. Bueno, en música todo el mundo dice, allá estará. Bueno, así que siempre es parte de y es parte, ¿no? Es parte del estado del arte, digamos, claro, ¿no? De lo que se ha hecho. A ver, hay poco estudio académico sobre la música infantil en general, ¿no? A nivel regional, me animaría a decir, ¿no? No es un ámbito muy, no es un acervo muy estudiado, y en el ámbito local entiendo que también, ¿no? Mi planteo ahí, no voy a entrar así muy profundamente en el tema, pero mi planteo ahí es estudiar la canción infantil, ¿no? como un capital cultural en torno al cual se estructura un campo, ¿no? En el sentido de Bourdieu, ¿no? Como un juego de relaciones entre diferentes agentes. Bien. Y ver cómo las relaciones entre esos agentes también van determinando esa misma producción. Viene por ahí. Así claro, ahora que decís Bourdieu, también yo de la literatura infantil lo tomé, y estudiando el libro de literatura infantil como objeto. Lo que está ahí es lo que merece ser leído, y en el caso de la canción, lo que merece ser escuchado, me imagino, ¿no? Más allá de la letra, porque con la música tenemos como dos mundos, ¿no? Todo lo que es lo que suena y todo lo que está escrito como mensaje, letra, ¿no? Lo que pasa es que no es la música, perdón, la canción. La canción, sí, la canción melodía. Dolina siempre, Sí. Alejandro Dolina dice que es algo que él dice que en su visión, ¿no? Alejandro Dolina dice que él renguea por la parte de la música y renguea por la parte de letra, ¿no? Que se juntan las dos cosas, ¿no? Claro. Porque es como un equilibrio ahí, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que digamos, no estoy diciendo nada novedoso, ¿no? Pero la palabra acompañado de un discurso musical adquiere, ¿no? O forma parte de una metáfora que no es ni una ni la otra, ¿no? Claro. Esto no está inscrito solamente en la cuestión de la canción infantil, esto es para toda la canción, la música claro, en general, y esto claro. en realidad, ¿no? Si uno ingresa en el ámbito del madrigal, ¿no? Del madrigal renacentista, el madrigal italiano,
nada, eso es lo que caracteriza al género, Claro, digamos, claro. es esa relación Claro. música-texto, Claro. que conforma una cosa tan Claro. particular, ¿no? Y Claro, que generalmente sí, para sí. estudiar, digamos, hay muchos investigadores que estudian solamente la letra, ¿no? Por una cuestión musical, claro. y generalmente no se estudia tanto lo que es la música, porque eso implica también otro conocimiento, y me refiero a partituras, en fin, y sobre todo para los libros, digo, para después poder expresarlo, todo eso, ¿no? Sí, ahí es interesante cómo emergen las ideas y las cuestiones, ¿no? Las condiciones de existencia, digamos, de ese producto, cómo emergen a través del discurso musical, ¿no? Todas las cuestiones ideológicas, Sí. ¿no? Todas las representaciones de lo que uno se le interesa estudiar, ¿no? Cómo está representado el niño, Claro, como está cómo representado el está niño. representado el adulto, ¿no? El arte, el artista, lo latinoamericano, etcétera, ¿no? Cómo se expresa todo ahí. Bueno, es un ámbito de estudio súper interesante. Claro. ¿no? Ahora, este estudio que vas a hacer, que estás haciendo en torno a la canción infantil en Uruguay, está proyectado obviamente desde hacia atrás, en el sentido, digamos, de buscar la historia a partir de los discos, porque, y eso les pregunto a los dos, yo no tengo ni idea ahora, de que con la globalización y con todo lo que hay, si hay realmente un campo de música infantil tan delimitado En el Uruguay. en el Uruguay ahora, o sea, los niños de Uruguay, pregunto, ¿escuchan específicamente música infantil o escuchan todo? Bueno, yo O cantan todo, no sé lo que canta tampoco les digo. lo puedo contestar como creador, como estudioso y como padre. Como Ahí padre, está, exacto, vos las tres ahí cosas. está. Y como parece- docente. Y como docente. Me parece que en este caso la visión del papá me parece que es interesante, ¿no? Porque, a ver, en esta cuestión de que el niño pequeño, su consumo musical, digamos, ahí está mediado por lo que los adultos le acercamos, ¿no? Claro. Y por el celular. Bueno, cuando los niños son más grandes, por ejemplo en el caso de mi hija grande que tiene 12, Josefina, ahí ya hay una cuestión que escapa, ¿no? Sí. A las mediaciones del Ya más es adulto el amigo. No hay inmediato, control parental. digamos. Y ahí hay de control parental, exacto. Y ahí, bueno, empiezan a aparecer otras cosas, que tienen que ver con otras cuestiones de relacionamiento, Sí, de sí, padres, sí, ¿no? sí. De estar inserto en el lugar en donde ella circula. Claro, ser parte de, no Exacto. tanto a veces los gustos, o porque también el gusto, no vamos al tema del gusto. Cuando se crea el gusto, que eso también lo analiza mucho Alain Bergalá con el cine, y es interesantísimo. ¿Quiénes son los referentes de ese gusto? ¿Cuáles son las opciones que escucho para crear el gusto Exacto. propio? Y después la sumatoria del gusto de ciertos grupos sociales incluso, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, vos como padre, tus hijos, el más chico y el más grande, ¿qué escuchan? La más chiquita, lo que le proponemos la mamá y el papá. ¿Y qué le proponen? ¿Qué le proponen? Se puede decir. Lo que nosotros, bueno, como todos los padres, ¿no? Lo que nosotros entendemos que es una que es una especie como de nutrición musical, digamos, ¿no? Y Josefina, bueno, ya tiene sus propios ¿no? hábitos de consumo también a través de los dispositivos. Sí, tiene su propia playlist, ¿no? Ahí va. Claro. Pero la más chica, pero Sí. ¿qué música le das? Y bueno, ¿O le recomendás? Bueno, yo la convoco, digamos, a escuchar música infantil local, digamos, y regional, ¿no? Acá un poco ingresando en esta cuestión de la música infantil regional, me refiero a lo regional con Latinoamérica y el Caribe. Hay infinidad Sí. de propuestas que son, a mi juicio, súper interesantes, valiosas, dignas de ser escuchadas, dignas de hacerlo circular, y que además son constructoras de identidad, ¿no? Lo cual a mí Claro. particularmente me interesa promover, ¿no? Porque aparte podemos definir un género que sea local, uruguayo, o pues yo pienso en canciones y también hay canciones con ritmos como chilenos o de acá, o me parece a mí como que, o sea, se creó algo uruguayo, por así decirlo, o el mismo cancionero infantil fue... Lo uruguayo es muy elusivo siempre, Claro, en todas claro. las partes, en todas las A lo que diga disciplinas es Celeste. elusiva. Nunca Bueno. es fácil Sí, definir bueno, lo uruguayo. Bueno, pero había un distintivo. Bueno, a ver, habría que ver qué es lo uruguayo, ¿no? Porque Sí. en realidad, si lo uruguayo es lo montevideano o Bien. si lo uruguayo es lo uruguayo, y ahí es una discusión Claro. es una discusión muy compleja, ¿no? Aprovecho esto para decir que, según lo que yo he constatado,
la gran mayoría de fonogramas editados en el circuito, ¿no?, de fonogramas de música infantil son montevideanos, la gran mayoría. Hay algunas, hay varios discos, digamos, de colegas de Paysandú, de Salto, ¿no? Pero grabados aquí, en Montevideo. Bueno, ahí está, sí. Este es como el ámbito de circulación, ¿no? Entonces, yendo un poquito para atrás, ¿no? Ante el vínculo que yo he tenido con la música infantil regional, entiendo, sin poder explicarlo mucho ahora, que hay una identidad de música infantil uruguaya, ¿no? Ahora, no me animaría a decir ahora qué tan uruguayo, en los términos que creo que estamos conversando acá, son esas propuestas, ¿no? Porque como en todas partes, parecería que la música infantil no es un género en sí mismo, ¿no? Hay este mismo autor que se llama Gulko, dice que lo denomina genérico, ¿no? Porque es tan variado como cualquier otro género musical, ¿no? ¿No? Uno piensa, creo yo, no sé si coinciden conmigo, ¿no? Piensa en el rock, digamos. Sí, y el claramente. rock no es una sola cosa. Claramente. Claro. Sí, No es una sí, sola claramente. cosa. Entonces, Y eso puede ser un parangonable a lo que puede ocurrir en literatura. Digamos, yo puedo escribir un texto, alguien puede escribir un texto que en principio no era para infantil o no está dentro de un libro infantil, en fin, y que puede ser perfectamente legitimado o vehiculizado, legible, interpretado, y que le guste a la gente, exactamente, ¿no? Sí. Pero igual también pienso que desde el lado del productor hay un destinatario, y creo que también dentro, quizás una de las posibles características es que cuando fue creado fue pensado por quien lo iba a leer o escuchado. Claro, pero por cierto, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. A veces se solapa por eso ejemplo, también, no te digo... A ver, estoy pensando ahora, Mario Lebrero escribió un cuento, y que después fue extraído de un volumen de cuentos heterogéneos, y fue extraído y fue puesto por Alfaguara Infantil como un cuento infantil. Está en el programa nuevo ahora de la escuela. Que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama el cuento, ¿no? Y después tiene otros cuentos en otro libro que también está incluido, que son súper heterogéneos, que se llama Cuentos Cansados. Eso me acuerdo porque se lo dije una vez a Mari Guzmán, que no lo conocía. Y bueno, ahora posteriormente me enteré que en Argentina, creo, los sacaron y los pusieron en un libro para infantil, digamos. Y son cuentos de un adulto que está contando a un niño. Y se duerme el adulto, le da sueño y el niño no se duerme. Claro. Se llama Cuentos Cansados. Bueno, que Canciones para no siestas tiene. Bueno, okay. Tenemos una doble lectura, y claro, ¿no? Sí, no, pero me refiero a la adopción de la literatura, ¿no? Bueno, Saltoncito, los textos divinos, hermosos de Elsa Lira Gallero, ¿no? De Lineira. Bueno, ahí está todo en juego. Ahí, ¿no? No, perdón, y te pregunto, musicalmente, ¿no se puede aplicar lo mismo en este sentido que se aplica, por ejemplo, en las películas de animación de Pixar, por ejemplo, ¿no? Que es la idea de que es para niños, pero también siempre puede haber una doble lectura para los adultos. Entonces el adulto, el papá, el mamá, se ríe de los chistes a otro nivel, y el chiquilín también se ríe de los chistes a otro nivel. Y musicalmente, bueno, mencionaste Canciones para no dormir la siesta, esa doble lectura también puede ocurrir, ¿no? Sí, el caso de Canciones es un caso muy peculiar, por la digamos, época, porque ¿no? bueno, ahí eso está atravesado por una infinidad de cuestiones políticas del momento que también, merecen ¿no? otra lectura, ¿no? Porque además Canciones estaba inserto en el movimiento del canto popular uruguayo. Bueno, y ahí me parece que hay otras lecturas, ¿no? Yo no me animaría a proyectar todas las conclusiones que yo puedo sacar de eso a todo el acervo del cancionero infantil uruguayo, digamos, ¿no? Porque bueno, está esa generación, está la generación que vino después de Cantacuentos, ¿no? Que ahora cumple del 90, 30 años, sobre ¿no? Canciones, y después está la generación, llamémosle ahora, del Papagayo Azul, ¿no? El único sello de edición de materiales infantiles que emerge, digamos, de la necesidad de cierta estructura para organizar el 7º encuentro de la canción infantil en Uruguay, que fue en el año 2005, ¿no? Ahí, a través de la fundación del Papagayo como sello, hubo un gran estímulo a la producción y un gran estímulo a la edición y a la circulación, ¿no? Verdad, sí. En donde también se insertan unas otras cuestiones que son muy interesantes, que no son propias de la época Papagayo, digamos, sino de antes, que es, por ejemplo,
la cuestión de la extensión escolar, ¿no? Que la música infantil la adoptó, entiendo yo, de otras expresiones, por ejemplo, entiendo que el galpón... Sí, ¿Y eso fue a partir de qué década? En la música infantil. ¿De Papagayo? De Papagayo y todo eso que estás mencionando. A ver, la cuestión de la extensión escolar como un modo privilegiado de trabajar de los músicos en la década del 90, ¿no? Ahí hay una... Con Julio Brum fue, ¿no? Tengo entendido que hay una... O el Tump, ¿no? Hay como una cuestión ahí aún no dilucidada por mí, que está de la mano de Bonaldi o de Susana Bosch, ¿no? Igual la cuestión de la extensión escolar la adopta el Papagayo, ¿no? En su estructura de trabajo, digamos, ya en la época... empezaron en el año 2003, si no me equivoco, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con el investigador musical Juan Azuaga en esta extensión, en esta avión de papel. Edición extendida del Avión de Papel. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Cultura. Palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las alas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos lunas y grillos les sopla el viento. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Juan Azuaga, investigador musical y que docente, director de coros y muchísimas magíster de muchas más otras cosas, en la edición extendida del Avión de Papel con Johanna Holt. Estábamos, digamos, en el bloque anterior tratando de definir el campo. Está bravísimo para definir el campo. Porque, claro, es muy específico el tema de por un lado, parece muy específico la canción infantil en Uruguay, pero por otro lado hay es un terreno muy poco investigado, ¿no? Esa es la impresión que me estás dejando a mí, ¿no? De que en cuanto a que no solo es poco investigado, sino que parece poco delimitado, digamos, ¿no? Parece como que está todo por verse, bueno, o mucho por verse. Me consta que es un campo poco abordado por la academia, digamos, llamémoslo de ese modo, ¿no? O sea, yo sería muy injusto si no mencionara que tanta gente que ha trabajado en esto y tanta gente que se ha interesado en esto, ¿no? Pero es cierto que hay pocas conclusiones. Claro, eso vamos, sí, producción ha habido y como decís vos, de lo último Papagayo o los de ahora, pero no analizando, categorizando, buscando, ¿no? Claro, pero bueno, hay cosas que, digamos, creo que podemos conversar. Por ejemplo, en esta cuestión, esta idea del campo, ¿no? De ese espacio de juego, ¿no? Que se estructura alrededor, digamos, o en torno a un capital cultural, en este caso la canción infantil, ¿no? Cómo los diferentes agentes, digamos, van dejando su impronta, llamémosle de ese modo, mismo en la producción. Por ejemplo, en el caso de la canción infantil, es indudable que la escuela, ¿no? La escuela, me refiero a la claro. Como ámbito privilegiado de circulación y de legitimación de determinados repertorios, a ver, yo diría, o podría decir, que en la producción de canciones ya está contemplado de algún modo, esto te estoy diciendo muy genéricamente, está contemplado que el repertorio debe circular, ¿no? Vos mencionás la extensión escolar, ¿no? Estabas mencionando a partir de los 90 y esto no tiene nada que ver, o sí. Johanna Holt trajo este libro y quiero ¿no? Porque se llama Caleidoscopio Crítico, son 9 ensayos sobre literatura infantil, entre ellas está Johanna. Vamos a hablar acá, La Máquina de Pensar un momento, pero lo quiero traer a colación porque incluso estás viendo la otra etapa y dice: la literatura infantil y juvenil cuenta en Uruguay con un vasto desarrollo que no ha sido homogéneo. La producción de títulos se aceleró a partir de los años 90. O sea, la producción de títulos de literatura infantil se aceleró a partir de los años 90 y vos traes a colación que musicalmente la extensión escolar aparece a partir de los años 90 y mencionás lo de Julio Brum, bueno, Susana Bosch, Bonaldi. Entonces, como que también va paralelo a, digamos, a la legitimación
y a la producción, sobre todo, pero para ser legitimado tenés que ser tener que tener producción de la propia literatura infantil, ¿no? La música infantil. Sí, de hecho, si acá me corrigen ustedes, ¿no? Tengo entendido que también hay una cuestión planteada, no sé, por Higueras, perdón. Más de la Higuera, sí. Ahí está, esta cuestión de que en la década del 90 claro. empieza una cuestión más también, o si ustedes me dirán, de la literatura para divertir, digamos, no tanto moralizante. Ajá, sí, didáctica, no tanto didáctica. Claro, fue la hipótesis que tomé yo de Magdalena Lera en el trabajo. Lo leí en tu libro, entonces, y esta cuestión personalizada de algún modo en el personaje de Ruperto. Claro, para pasar de un sapo al otro. Y Roy Lirocay pasar de saltoncito a sapo Ruperto, por así decirlo. Roy Lirocay es uno también de los exponentes que es músico pasan también. de una cosa a la otra. Sí. Roy es rockero, aparte. Pero tiene todo el sapo Ruperto en canciones, y tenés otro formato que habla del mismo, como también el sapo Ruperto es libro, es historieta, es música. Exactamente. ¿Viste? Es como que todo se ha exactamente, y es diversión. Es diversión, como decís vos, y la música también, porque tenemos como eso también, la música infantil, lo tradicional, lo de siempre, que tenemos que cantar siempre en la escuela, que para el acto, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Pero después tenemos para disfrutar, usar el cuerpo desde, ¿no? Para escuchar y para todo esto de disfrute, ¿no? Eso también ha cambiado, no tanto ¿no? Ahora, perdón, también se da, no es porque se configuró en torno a Roy Lirocay y Sapo Ruperto, digo, porque eso fue una producción y quedó como eso emblemático, ¿no? Consolidado. Pero también tiene que ver con condiciones de producción culturales a nivel global, te quiero decir, ¿no? O sea, también el empuje de la literatura, de las colecciones, o del alfaguara infantil, digamos. Sí, de Ivy acá, lo que estuvimos hablando con Ana María Babosi también, exacto. Toda su producción desde varios puntos. Y el hecho de que sea a nivel global también, o por lo menos regional. Digo porque el tema de que ahí estudiar solo música infantil uruguaya está íntimamente vinculado. Bueno, por eso traía hoy a colación esta idea de Bourdieu del campo, ¿no? En esa cuestión de que el capital cultural, ¿no? En torno al cual se conforma ese campo está como de alguna manera subsumido en una serie de relaciones que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Con el campo económico, ¿no? Sí, también. Que puede estar representado por el campo editorial, por etcétera, no sé, ¿no? Y bueno, esto que me están contando ustedes con respecto a la literatura, que yo desconozco o no conozco en profundidad, podríamos decirlo también en relación a la aparición del sello Papagayo Azul en la siguiente década, ¿no? Una estructura de producción, de circulación y de publicación que favoreció, ¿no? un montón de discos, fonográficas que eran impensables en otro momento, porque es un sello que se dedicó exclusivamente a la edición de música infantil, ¿no? Y vos tuviste ahí Juan Retazo, ¿no? Yo estuve chusmeando un poquito. Sí, yo en realidad ingresé a esa órbita tocando para otros artistas, con Marcelo Ribeiro, que es otro... ¿Y qué es eso, perdón? Juan Retazo es un proyecto de música infantil al cual pertenezco. Juan Retazo. En YouTube. Juan Retazo. Juan Retazo. Juan Retazo de los cielos. De todos modos, yo empecé a tocar música infantil con este artista que les estoy nombrando, Marcelo Ribeiro, que en realidad también es uno de los primeros artistas que editan sus discos en el sello Papagayo Azul. Recuerdo que también en aquella época estuvimos tocando en el 7º encuentro de la canción latinoamericana y caribeña acá en Uruguay, ¿no? Y bueno, que ha dejado una herencia, digamos, y múltiples reverberancias en el medio local, como esperamos que ahora suceda. Ahora nos contás eso de que se viene este próximo año. Noviembre. Perdón, ¿y cuándo fue eso? En el año 2005. En el año 2005. En el año 2005. ¿No? Eso es consecuencias interesantes también, ¿no? De algún modo es consecuencia de que varios artistas locales se insertaron, digamos, en los movimientos regionales, en el Momusi, en el Mosilic, y tuvieron el espíritu, digamos, de replicar esa iniciativa aquí en el Uruguay, ¿no? El Mosilic es el movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña, que comenzó a mediados de la década del 90 a iniciativa de la Casa de las Américas en Cuba. Hace encuentros bianuales que han sido organizados por diferentes sedes en toda Latinoamérica y el Caribe. En el año 2005 se organizó aquí en Montevideo, digamos en Uruguay, perdón. Como les decía, se han organizado en diferentes lugares cada 2 años, y este año toca de vuelta
aquí en Uruguay. Ahora estamos trabajando ¿Para cuándo va a ser? intensamente para que esto se Hay concrete que difundirlo. del 13 al 19 de noviembre. Qué bien. Fundamentalmente en el departamento de Canelones, y va a haber una subsede en Paysandú. ¿Y dónde va a ser el departamento de Canelones? Bueno, ¿Cuál ahí será la sede o, digamos, el lugar? Ahí está, la Intendencia de Canelones está apoyando esta iniciativa, y el encuentro está organizado de este modo. Va a haber actividades académicas y actividades artísticas, ¿no? Las actividades académicas se van a replicar en 2 lugares, en la ciudad de Canelones, me imagino que en el Teatro Politeama, Claro. etcétera, y se van a replicar esas actividades académicas en la ciudad, en Atlántida. Y lo que se espera de los espectáculos artísticos es que circulen por todo el departamento un poco a recepción de los diferentes municipios, ¿no? Eso es lo que esperamos que suceda. Estamos en la etapa de evaluación de las propuestas de los trabajos que se han Qué presentado. raro que no lleguen a Montevideo, digamos. Es una propuesta, ¿no? O sea, Bien interna. bien del interior. Por eso, ¿no? bien del Sí, interior. sorprendente. Bueno, un poco sorprendente. es Me llama un poco la atención. Es una iniciativa interesante, creo que en ese mismo sentido, ¿no? En que no es bueno, que no está centrado Claro. en la capital. De todos modos va a estar muy cerquita, y lo que sería ideal que ocurra es que todos aquellos interesados concurran a los lugares en los que esto va a suceder, ¿no? Para encontrarse con propuestas artísticas infantiles de toda Latinoamérica y el Caribe. Ya se han recepcionado como 100 propuestas artísticas de todos lados, bueno. y propuestas académicas que involucran talleres, ponencias, paneles, relatos de experiencias, presentaciones de materiales. También hay un montón que se han presentado. Bueno, como no podemos recibir a todo el mundo, digamos, por cuestiones logísticas obvias, estamos en la etapa de evaluación y viendo qué podemos concretar y qué no. Y entonces vos integrás Juan Retazo. Yo integro la propuesta musical Juan Retazo. Es una propuesta musical infantil. Y la pregunta es, dentro del panorama uruguayo, Sí. De propuestas musicales infantiles, ¿hay mucho, poco? ¿Cuánto hay? Mucho poco de qué, perdón. ¿Cuántas propuestas hay? ¿Cuántas? O sea, si hay muchas propuestas, si hay pocas propuestas, Bueno, porque como yo desconozco ese mundo. Solamente pregunto. en el Papagayo se han editado unas casi 40 propuestas fonográficas, ¿no? De diferentes grupos, solistas, Pero el etcétera. Papagayo es a partir de hace... De la década del 2000. Del 2000, Claro. digamos, ¿no? O De la sea, los década últimos del 20 años. Sí, Claro. bueno. 40, ¿cuánto? Sí, en el periodo que existe Canciones para no dormir la siesta, hay unos proyectos que también editaron, ¿no? Hay un disco de Margarita Merclén, de Peggy, hay un disco, bueno, están los discos de Bonaldi. Te iba a decir, porque que- después tanto Susana como Jorge se hicieron sus propios... Sí, aún cuando estaba Con canciones. integrando canciones, Bonaldi tiene sus discos. Claro. Trochón, Trochón, editó un claro. disco que se Sí, llama yo me acuerdo. Las Vueltas de los Sueños. Sí. Bueno, hay algunos ahí esporádicos, y la década del 90 tiene como una decena de discos más. Claro. ¿Y ahora actualmente? O sea, ahora en el panorama de la música, de la propuesta Luego de musical la infantil. pandemia yo le perdí, Claro, después de la le perdí el pandemia. rastro porque la lógica cambió. No, cambió, claro, lógica muchas de cosas cambiaron edición con la del pandemia. disco físico ya es una... Ahora es No, solo plataforma, ahora, ¿no? ahora es plataforma, es digital. Entonces digo, alguien no puede tener un disco, pero puede tener Spotify y saber. Sí, por eso. O YouTube y saber. Lo que tengo para decir al respecto que la lógica de edición cambió, y yo ya no la seguí porque es una cuestión que no me ha dado el tiempo de abordar. Lo que sí también... Pero tu sensación es que, digamos, que pre-pandemia había bastantes propuestas y obviamente después de la pandemia... Pre-pandemia aún existía, a mi juicio, aún la cuestión del disco físico, ¿no? Circulando, y también existían otra circuito de lugares para ofrecer espectáculos infantiles, Claro. que es la otra cuestión que consolida, digamos, ¿no? Claro, ir a verlo y Sí, disfrutar tener un circuito, claro, tener un circuito. Sí, es ir a verlo obvio. personalmente. En general, digamos, estamos ahora en vacaciones de julio. Ahora digamos. es el boom. Se transforma todo lo que está para adultos, Sí. durante 2 Sí. semanas se transforma en infantil y después Totalmente. vuelve a adulto. Pero de hecho, no sé si ustedes están al tanto de otra cosa, de hecho yo no he visto tantas propuestas musicales infantiles puestas ahora sobre un escenario, ¿eh? No.
Pues yo ahora vengo de Solís de ver la exposición de Vero Leite y estaba el cartel y Vero había ido a ver a Cantacuentos y se le partió un lágrima y digo, sí, tantos años juntos, Claro. pero creo que debe ser así pocas. Pero en ¿sabes? general la sensación que tengo, digo, es una sensación muy lejana la mía, ¿no? Es de que la música se vehiculiza también a través de propuestas teatrales. O sea, el tema de propuestas teatrales infantiles tienen música, Claro, ya sea o grabada y de otros, o a veces cantada por ellos. Bueno, hoy mencionaba, perdón que sea insistente con esto, en la cuestión del campo, ¿no? Mencionaba esta cuestión del dispositivo escolar como también impone ciertas características en la producción musical, y está la cuestión de llamémosle, de las artes escénicas, ¿no? Claro. Porque de hecho creo que tener bastantes argumentos para decir que la canción infantil ha ganado autonomía a partir de las artes escénicas, ¿no? Claro. De hecho hay algunos discos que han sido grabados, por ejemplo por Gabriela Posada, por Vera Sienra, que han sido un repertorio de canciones que originalmente habían sido creados para obras teatrales, ¿no? Claro. Y han ganado autonomía y han quedado registradas en un fonograma, digamos, Claro. que provenían Claro. de ahí, ¿no? Los trabajos de Trochón e indirectamente los trabajos de Julio Brum, digamos, tienen una cuestión ahí también del trabajo con los espectáculos escénicos, con los títeres, ¿no? Con los talleres del galpón, Claro. Ahora, pero tu sensación, así, de todo, no, que no es nada científico, estamos hablando de sensaciones, de estas vacaciones de julio, es que en las propuestas, generalmente no ha habido muchas propuestas musicales infantiles en la cartelera montevideana. Sí, estamos hablando, ¿no? es solo una sensación, no Sí, tiene sí. anclaje empírico, No, digamos, sí, pero sí. es solo una sensación. Sí, yo creo que no ha habido mucho, y de hecho, esto que estaba contando, de la evaluación de proyectos para el encuentro que se va a realizar en noviembre, tampoco ha habido una enormidad de propuestas locales que se han ¿no? que se ¿Se han Montevideo? presentado. O sea Más de otros lados. Mirá. No sé si más, digamos, pero Sí. bueno, digamos que no ha sido tan contundente Ahí va. la presencia de propuestas locales, ¿no? Vaya uno a saber por qué. Eso también es otra Sí. cosa, digamos, porque en general en literatura infantil, ahora, después de muchas décadas, yo creo que existe la especialización. Pero antes no. Antes Sí, la alguien especificidad, escribía o sea, para adultos, y sí, escribía sí, para sí. infantil, y Exacto. escribía para jóvenes, y escribía Exacto. más Es o uno de menos, los se iba cambios, cambiando. claro. Y obviamente los músicos, me parece que era mucho más eso, ¿no? O sea, músicos, el que era músico era específicamente músico infantil, no sé si había tantos, pero eso, claro, como que tiene que ver con el desarrollo de todo, ¿no? De ciertas especificidades. Sí, Y quiero decirte con esto que si ahora no hay tantas propuestas, porque no quiere decir que no haya músicos de repente infantiles, sino que los músicos se corren para otro. Sí, no, ojo, yo no dije que no hay muchos músicos infantiles, lo que dije es que yo no he visto en cartelera ahora en este momento tantas propuestas como ha habido Antes, claro. en otros momentos. Vaya uno a saber Por dónde circulan también, ¿no? Sí, o sea, de Sí. mi experiencia, perdón que interrumpa, de mi experiencia con Juan Retazo, por ejemplo, en los últimos años, ha sido mucho más sencillo ir a tocar adentro de las instituciones escolares, Claro. que montar espectáculos en una sala para que los chiquilines vayan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. te entiendo, No sí, me animo sí, a proyectar esta experiencia No, personal claro. a todos los proyectos. Claro. Pero no tenías problemas con ir a las instituciones, ir a las cuestiones teatrales, o sea, no era porque no te dejaran No, los espacios teatrales, sino por una cuestión más práctica. hay una cuestión logística. Logístico, Que tenés a los niños ahí Claro, también sí, y... Es que me imagino que ahora, ¿no? Un colegio que tiene que contratar ómnibus o un Sí. colectivo, No, y y es sacar al niño de la y institución. el permiso Pero a, y mí, la pero a mí me pasó, puedo decir, pero esto es un mínimo, ¿no? En la máquina de pensar, yo fui a ver 2 obras infantiles juveniles, y hechas específicamente para ese público, con música. En una era grabada y había, un plan más reggaetón o más tangana, y en la otra había música en vivo, ¿no? Pero era más rockera. Y en las 2 propuestas, la idea de ellos era que el INAU, de hecho lo habían logrado, le diera el aval para ir a liceos. Ellos querían ir a liceos. Estas propuestas, una en el galpón, otra en el tinglado, pero la idea de ellos era ir a liceos.
quiero decir con esto que ahora estoy hablando de teatro infantil, no estoy hablando solo de música, Claro. la idea de tratar de ir al centro educativo y que es más fácil que atraer. Sí, yo creo que son lógicas que se van estableciendo, a veces que complejizan mucho la circulación y el montaje de los espectáculos. Claro. En algún momento la cuestión de la extensión escolar estuvo centralizada en el Teatro del Notariado, después estuvo centralizada en la Sala Cita Rosa, ¿no? Y ahí las gestiones... ¿Y ahora dónde está? Ahora las gestiones tienen mucho que ver en el Teatro del Cerro, ¿no? ¿La extensión escolar ahora está en el Teatro del Cerro? No, digo que en diferentes momentos, diferentes gestiones de los teatros permitieron que los circuitos de extensión estuvieran centralizados en algunos lugares, ¿no? Como decía, ahora aparentaría como que no hay lugares en donde centralizar propuestas de extensión escolar de forma tan sencilla, digamos, no sé cómo llamarla ahora, ¿no? Insisto, creo que ahora es mucho más sencillo lograr ir a montar los espectáculos adentro de las instituciones escolares que hacer que la institución escolar salga en horario escolar. Es mucho más difícil. Y cuanto más chiquitos, más todavía. Claro. Sí. Eso, hay un tema difícil. Pero también yo pensando en el docente, que es difícil encontrar. Yo que siempre me relacioné muy bien con la música. De hecho, siempre había música en el aula, trayendo algo diferente a lo que escuchaba en la casa. Pero a veces también con los demás docentes y colegas era difícil la lucha de que, bueno, a fin de año preparo el bailecito y no había nada uruguayo. Era todo, como decís vos, tan mediático de otros lados. Y con letras que decís, yo no puedo pensar que estamos escuchando esto y haciendo una coreografía o llamarle que para el festival, porque a veces es todo lo que se basa en la música para preparar algo también. Sí, vamos a quemar un poco también, porque hay de la gente que trabaja bien y también está todas esas otras, no sé, por decir así, actividades que no tienen nada que ver con los contenidos, con la preservación de lo nuestro, con decir, bueno, los niños tienen que escuchar música infantil, el resto después van a seguir viviendo y escuchando otras cosas, pero están escuchando ya del arranque, o por lo menos solo uno, el monopolio de presentarle más cosas. Pero a veces es difícil para el docente luchar con el otro compañero y con la sociedad de que, no, esta es la última canción de, yo qué sé. Sí. Bueno, sí. Ahí podríamos hablar también de la formación de los maestros y maestras. Eso te iba a preguntar. Vos estuviste trabajando, no sé sí. si como docente, o sea, con el coro o como docente de la materia. No, como docente de la materia expresión musical en la carrera magisterial. Bueno. Claro, ahí estuviste formando a los docentes. Sí, tal cual. Y bueno, de esa experiencia tan rica, tan interesante, bueno, también me permito concluir que digamos, en la formación del maestro es absolutamente esencial. Sí, esencial e insuficiente, ¿no? Que en el tiempo que tenemos para acercar un repertorio o para poder favorecer determinadas experiencias que después sean significativas dentro del aula, un año en la carrera del maestro es muy corto, digamos, muy insuficiente, pero bueno. Y no caer en YouTube en las canciones que son una rimita, porque también eso, te pones a analizar, no hay una riqueza, no hay ni siquiera de lo musical, no hay... Sí, bueno, y veo para qué son esos eventos también, las fiestas, ¿no? Para quiénes son, ¿no? Sí, quién aplaude, por qué, exacto, es todo un fenómeno en sí mismo que hay que analizarlo y prohibirlo. Yo junto firmas para prohibir eso. Lo de las fiestas, bueno, nos quedan 2 minutos de Johanna para ir terminando, pero lo de las fiestas es cierto que son fiestas que están como obligadas y nadie sabe por qué y nadie tiene muy bien, digo, a veces se generan buenas cosas, otras veces no, y a mí lo que me pasó como padre cuando iba es que ver, por ejemplo, compositores que eran muy, por ejemplo, Rubén Rada aparecía mucho, o Tabaré Cardoso, por ejemplo, como que eran emblemáticos, ¿no? Que iban repitiéndose todos los años, ¿no? Claro. O sea, que yo también pensaba, digo, no hay otros más, digamos, y muchas veces agarrando canciones que no eran infantiles necesariamente, sino que, bueno, hablaban de Montevideo, que hablaban de los barrios, que hablaban de no sé qué, y bueno, y ahí las aprendían los chiquilines, sí, tal cual. Bueno, son discusiones bien profundas que hacen a la cuestión del hecho musical que estamos refiriendo, pero también como una complejidad, ¿no? Que tienen todas estas aristas de qué es lo que se enseña, ¿no? Qué es lo que aprenden los maestros, cuáles son también las tensiones que hay dentro de la escuela, ¿no? Que no permiten a veces que las cosas ocurran de la manera que todos queremos que ocurran, pero bueno. Buen debate. No, pero, digo, buen debate. Digo, yo soy mucho más grande que ustedes y yo estudié magisterio, ¿no? Que nunca hablo de que estudié magisterio en España, y me acuerdo que el profesor de pedagogía nos decía que en aquella época, ¿no? Estamos hablando de los 80 y pico,
que están las tres Marías. Las tres Marías son las que no, la educación no le da pelota, que música, dibujo y educación física, claro, ¿no? En aquella época, claro, ¿no? Pero digamos, lo que estás planteando de que en una carrera magisterial se le dé un año solo de música también tiene que ver con esa visión, digamos, ¿no? Tiene que ver con esa visión. Y yo creo que de no darle centralidad, digamos, es así, digamos. Y bueno, responde a una y llevarlo después a la escuela. ¿Cuánto le queda de tiempo al niño para tener espacios, ¿no? Bueno, yo no estoy descubriendo nada, ¿no? Sí, Pero sí, esta cuestión de que la escuela, ¿no? Lo que prevalece o lo que se privilegia más bien, esta cuestión de lo lógico, de lo matemático, sí, ¿no? Sí, digamos, lo verbal y la matemática. Lengua y matemática. Lengua y matemática, sí, bueno, y lo artístico va por canales que no son los que nosotros estamos discutiendo acá, Claro, evidentemente. Claro. De todas formas, también siempre pasa lo mismo, digamos que también, y eso ocurre siempre, una cosa es la formación, la preparación, y otra cosa también está librado a las personalidades también, ¿no? A las individualidades. Eso yo creo que es así, digamos, ¿no? O sea, con esto que estamos hablando, con ese esquema, digamos, de campo, de que pueden ser las o bien la música en la escuela o bien las fiestas, ¿no? Ahí juegan las personalidades, las individualidades también De los docentes. Y te digo un detalle más, que eso sería para tirar una granada acá, pero ya tengo que terminar, que vi a docentes actuando de una forma a nivel público, pero a nivel privado actuando de otra, con una iniciativa insólita y increíble, muy rica a nivel privado, y no a nivel público. Sí, bueno, sí. Otro Tremendo, ¿cuántos temas? Tremendo. Sí. Justo tiraste esto ahí al final. Al final, y bueno, daría para otro Tremendo. volumen. Bueno, muy bien, Juana Azuaga, gracias por estar en la máquina de pensar. Gracias a ustedes por invitarme, fue un placer realmente conversar con ustedes. Yo supongo que también cuando termines esta investigación, obviamente en algún momento la publicarás y todo, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sea en breve, sí, y ojalá sí, que pueda circular, sobre todo para abrir ámbitos de reflexión que puedan retomar otros colegas y bueno, que esto sea, ¿no?, generación de conocimiento que todos necesitamos. Claro. Muy bien, Johanna, una alegría que venga acá por Montevideo, ¿vio? Están vacaciones, haciéndole, claro, honor a las vacaciones de julio. ¿Ves? Muy bien. Bueno, amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana seguimos aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.